Una semana más ha pasado y ya estamos de vuelta con otra aventura de Rick and Morty. En esta ocasión, el equipo tendrá que enfrentarse a un árbol ancestral cuyo propósito es solo alimentarse de la muerte, el sufrimiento y la agonía de todos los seres que ha logrado atrapar a lo largo de los eones que ha estado vivo. Es por esto que será la misión de los chicos descubrir la forma en que la vida misma funciona y detener a este villano eónico cuyo solo propósito es fingir la vida para aprovechar la muerte. Pero antes de comenzar, permite que te robe un par de segundos para agradecer a los miembros del Club Élite en Minutos por su apoyo. Sin ellos, nada de esto sería posible. Si quieres ser parte de la familia y desbloquear contenido exclusivo que se renueva cada semana, no dudes en darle clic al botón unirse aquí abajo. Ahora sí, sin más dilación, comencemos. El séptimo episodio de Rick y Morty inicia con nuestro dúo dinámico viajando hacia una selva espesa y llena de misterios. Allí logran encontrar un árbol muy antiguo que posee una savia de primera calidad, la cual Rick ha estado ansiando desde hace mucho tiempo. Así que, sin perder nada de tiempo, los chicos sacan sus machetes de energía y comienzan a cortar una gran parte de la corteza para hacer que más y más savia siga brotando. El problema es que no se percatan de que el árbol tiene vida propia y sus ramas se están moviendo lentamente hacia ellos. Antes de que puedan seguir haciéndole daño al árbol, son atrapados de golpe por las ramas que los elevan por el aire y los llevan directamente hasta el rostro del tronco. Este resulta ser un ser vivo y poderoso que está muy furioso con lo que estaban haciendo y planea castigarlos severamente. Como era de esperarse, los chicos se disculpan de inmediato por su osadía y suplican por su perdón, alegando que son simples aventureros y no carroñeros que han venido con la intención de destruirlo. Pero para el árbol, ser viajeros del espacio es algo mucho peor. Devoran sus propios mundos y luego llegan como una plaga desde las estrellas para destruir lo sagrado y bendito de ese lugar. Él tiene el castigo preciso para monstruos como ellos, y unos segundos después los chicos son succionados a la fuerza hacia lo más profundo de la Tierra. Allí terminan convirtiéndose en dos esferas de luz que recorren velozmente las ramas del árbol hasta que finalmente son arrojados con fuerza a una fuente de agua clara. Y es aquí donde se nos revela que se han convertido en dos organismos unicelulares primitivos, con un tamaño mínimo y cero esperanzas de salir pronto de este embrollo. Ahora que han sido convertidos en simples amebas, tienen a muchos otros seres a su alrededor, y uno de ellos aparece de la nada para darles un recorrido guiado por el lugar. Su nombre es Gary, y este les presenta amigablemente a todos los que están allí atrapados desde hace tiempo. Resulta que el árbol sagrado convierte a todos los que quieren saquear su valiosa savia en estas cosas diminutas, y cuando Gary se asegura por completo de que los chicos confían en él, los ataca a traición para robarles su citoplasma, logrando asesinarlos despiadadamente a ambos en segundos. El problema con esto es que una vez que mueren de forma violenta, terminan siendo regenerados por las ramas místicas del árbol y regresan justo al punto de partida. En ese momento, Gary vuelve a aparecer frente a ellos mucho más grande que antes, pero Rick no está dispuesto a dejar que les haga lo mismo otra vez, así que él lo ataca con furia y lo asesina al instante, alimentándose de su citoplasma y consiguiendo un tamaño colosal mucho mayor. Teniendo un entendimiento extenso de lo que significa la evolución biológica, los chicos comienzan su camino de nuevo con paciencia, pasando rápidamente de organismos unicelulares a multicelulares complejos, y luego usando la mitosis celular de manera constante hasta que finalmente logran llegar a ser dos pequeños renacuajos nadando en el estanque profundo. A partir de allí solo deben seguir haciendo exactamente lo mismo hasta que se convierten en peces ágiles, una experiencia pacífica que a Morty parece gustarle demasiado, ya que solo deben nadar libremente por el agua sin preocuparse por nada más en el mundo. El único inconveniente real es que no pueden quedarse allí para siempre disfrutando del agua, y luego de un buen rato finalmente tocan tierra firme con sus nuevas extremidades. El único gran problema es que la superficie exterior está llena de peligros mortales. En este lugar salvaje todos están sumamente atentos para comerse a otros seres, y si ellos no tienen la suficiente fuerza física para defenderse, también se convertirán en la cena de algún depredador. Desde allí pueden ver claramente la base del árbol gigante, lo que significa que si logran llegar sanos y salvos hasta ese lugar, comenzarán su ciclo definitivo de renacimiento y quizás puedan volver a ser los humanos que fueron antes. Por desgracia, Morty no soporta la dura transición desde el agua hasta la tierra, así que termina asfixiándose lentamente en la orilla, y Rick no tiene otra opción que quitarse la vida al instante para que ambos puedan comenzar de cero desde el estanque.
En su siguiente intento, se olvidan por completo de ser simples peces y logran avanzar con éxito hasta el momento de convertirse en arañas, pero eso también fracasa rotundamente y terminan muriendo trágicamente al ser devorados vivos por una mosca gigante. ¿Quién no podría estar más que feliz de devolverles el favor de esa manera tan irónica? En el tercer intento se convierten en aves majestuosas y logran volar directamente hasta las ramas altas del árbol, esperando con ansias que al tocarlo puedan convertirse una vez más en humanos completos. Por desgracia, se distraen mucho hablando en pleno vuelo y terminan siendo atrapados por las raíces móviles, quienes los destruyen sin piedad hasta que sus huesos se quiebran y reinician el ciclo. Dinosaurios, ratas, monos, los chicos intentan todo tipo de combinación evolutiva y nada les funciona en absoluto. Y lo peor de todo es que con tantos intentos fallidos, están llamando demasiado la atención de animales prehistóricos mucho más grandes y peligrosos que ellos en esa selva. Cansado de todo esto y sumamente frustrado por los constantes fracasos, Rick comienza a usar una roca afilada para moldear una rama, hasta que logra obtener una lanza rústica y la usa para quitarle la vida brutalmente a unos simios que trataban de hacerles bullying. Mientras Rick apuñala con saña a los simios en el suelo, Morty le suplica llorando que se detenga, que todo esto no es necesario para avanzar, pero para Rick sí lo es, ya que está reciclando de forma violenta toda la ira y la profunda frustración a la que está siendo sometido en este bucle. Con media docena de simios muertos a su alrededor, Morty termina siendo aplastado de golpe por uno de los pesados cadáveres y muere al instante, así que de inmediato regresa al estanque inicial esperando que Rick aparezca pronto a su lado. Pero esto no sucede de esa manera. Luego de un buen rato esperando en la orilla, termina conociendo a un ameboide sujeto nuevo, quien le asegura pacientemente que no es violento y planea enseñarle con calma cómo funciona realmente el ciclo de la vida en este místico lugar, ya que no deben enfrentarlo con armas, sino dejarse llevar por él. Servir a la madre naturaleza es la decisión correcta en este ecosistema, así que en esta nueva oportunidad de vida, Morty termina convirtiéndose en una dócil abeja obrera, recolectando polen dulce y polinizando flores silvestres, nada que involucre de ninguna manera derramar la sangre de otros sujetos ni arruinar la vida de las personas. Pero eso no significa en absoluto que estén exentos del peligro salvaje en el exterior, ya que mientras estaban muy ocupadas haciendo sus tareas cotidianas, un enorme simio enfurecido atacó el panal y mató sin piedad a gran parte de las abejas, así que una vez más tuvieron que comenzar desde cero en el estanque, pero para ese preciso momento Rick ya llevaba un enorme avance evolutivo, ya que había muerto tantas veces por su cuenta que su experiencia acumulada era vasta y comenzó a esclavizar cruelmente a otras especies inferiores para su propio beneficio. Rick había creado un campamento entero fuertemente custodiado alrededor de la base del árbol y buscaba una forma efectiva de poder escalarlo para salir finalmente de allí. Uno a uno, Rick fue sacrificando fríamente a sus vasallos para averiguar todas las formas posibles en que el árbol protector podría matarlos, anotando minuciosamente los datos de todos los métodos crueles de muerte que existen en ese entorno. Con el paso de los días, se dio cuenta de que escalar el árbol era una tarea casi imposible. Las formas complejas que este tiene para defenderse de los intrusos son casi infinitas, así que decidió tomar una decisión drástica. Si no puede escalarlo por las buenas, entonces lo derribará por completo con tecnología rústica. Luego de construir una enorme sierra mecánica cuyo extremo pesado estaba conectado a una carreta de tracción, comenzó a cortar la enorme base del árbol, logrando llamar la atención inmediata del rostro sagrado que vivía arriba, y este decidió bajar flotando para comenzar a conversar seriamente con él sobre su destructiva actitud. Al ver lo que estaban haciendo abajo, el rostro místico decidió activar un avanzado sistema de regeneración celular, haciendo que la profunda herida se cerrara al mismo tiempo que ellos la cortaban, arruinando por completo sus planes de tala. Pero esta no era la única idea brillante que a Rick se le había ocurrido para someter a la naturaleza, y luego de que el hierro forjado falló, intentó destruirlo con el fuego elemental, canalizando hábilmente varios ductos de lava ardiente directo hacia el árbol para intentar convertir su base en cenizas en pocos minutos. Pero ya que el árbol tiene completo control místico de este mundo, puede canalizar la lluvia pesada y usarla para detener el fuego al instante, arruinando una vez más los planes de Rick, quien se está quedando sin ideas brillantes, y el gran árbol lo sabe perfectamente, así que se burla cruelmente de él en su propia cara. Por otro lado, Morty sigue viviendo al ritmo pacífico que este lugar salvaje le impone, y ahora junto con sus nuevos amigos se han convertido en unas tranquilas conchas marinas bajo el mar profundo. Luego de eso, pasó por una docena de especies
especies diferentes más, convirtiéndose en ballenas majestuosas y otro tipo de animales exóticos, pero cada una de estas vidas monótonas le hizo ver lo aburrida que era la siguiente, y que habían estado viviendo en círculos evolutivos por muchísimo tiempo, comprendiendo al fin que esta no era la salida definitiva que él estaba buscando para regresar a casa, así que decidió hacer algo drástico al respecto para cambiar su destino, y en su siguiente ciclo de vida intentó ser un árbol fuerte, logrando que sus raíces crecieran y crecieran sin detenerse a lo largo de todo este mundo inmenso, e incluso se enredaran sobre el mismísimo árbol sagrado, llevándolo exitosamente hasta la cima más alta. Luego de una larga vida de crecimiento constante, finalmente uno de sus retoños vegetales logró salir con éxito hacia la superficie exterior, y Morty estaba de frente a frente con su antiguo carcelero, quien se encontraba completamente dormido en ese instante, por lo que esta era una oportunidad única y dorada que no podía desaprovechar bajo ninguna circunstancia. Pero el gran árbol místico se dio cuenta de esto rápidamente, y para evitar que él siguiera avanzando hacia arriba y le robara más de su energía vital, lo golpeó con una enorme fuerza destructiva y lo envió de vuelta al mundo subterráneo para que pudiera empezar de cero otra vez y que su nuevo ciclo de vida le diera su energía a él, ya que ese era el verdadero propósito de todos los seres allí debajo. Para ese preciso momento, Rick ya se había convertido por la fuerza en el regente supremo de todos los seres vivos de esta tierra subterránea, pero aún no había encontrado la forma tecnológica de superar al árbol, así que luego de ver lo que Morty había logrado por su cuenta, decidió que ninguno de esos métodos militares funcionaría y solamente se dejó caer al vacío para iniciar de cero junto a su amigo. Al verlo, Morty le confesó con frustración que el árbol sagrado es malvado y se alimenta directamente de sus ciclos constantes de muerte, así que no hay una forma convencional de escapar de este lugar. Siguiendo lo que él les dijo al principio, solo los engañó con mentiras para hacerlos creer ciegamente que había una especie de nirvana de paz al final del túnel evolutivo. Básicamente, mientras más de ellos mueran en el intento, más alimentos y energía recibirá el gran árbol, por lo que la verdadera solución está en establecer un reinado de paz absoluta donde nadie muera, y así el gran árbol se seque al no recibir los nutrientes vitales que necesita de ellos. Así que en este intento desesperado logran aferrarse con fuerza a su parte humana y evolucionan rápidamente hasta convertirse en los líderes indiscutibles de todo el ecosistema. Ellos compartieron la idea de que el árbol se alimenta exclusivamente de sus muertes, así que si ninguno de ellos muere de ahora en adelante, entonces el árbol comenzará a volverse mucho más débil y finalmente podrán vencerlo. Para lograr eso, han creado una especie de arca tecnológica en la roca profunda en la que todos los habitantes deberían entrar para protegerse. Una vez que todos deciden entrar en parejas en este extraño experimento social y apostar una última de sus vidas a la loca idea de Rick, descubren que Morty ha evolucionado en una forma de planta simbiótica y ha recubierto toda la cueva con un musgo luminoso que les permite ver, el cual solo necesita de sus desechos orgánicos para producir el oxígeno limpio que los mantendrá con vida. Lo único que ellos deben hacer obligatoriamente es no pelear y vivir en paz para que puedan mantenerse con vida el mayor tiempo posible, hasta que el árbol comience a notar que le falta energía vital. Con respecto al alimento diario, Morty ha logrado evolucionar con éxito en cada tipo de árbol frutal posible, así que puede producir de forma ilimitada todos los frutos nutritivos que necesitan, y durante años cada una de las especies logra vivir en completa paz. Incluso se llevan a cabo hermosas bodas interespecies, haciendo que el paraíso oculto que ellos crearon realmente funcione a la perfección y la tierra fuera de la cueva comience a marchitarse por completo. Y para el momento en que el gran árbol despierta al fin de su largo sueño, se da cuenta de que no hay ni una sola hoja verde en todo su cuerpo y que sus raíces secas son un problema mortal, así que decide descender con urgencia para ver qué está pasando exactamente en el mundo subterráneo que debería proveerle de toda su energía. Al llegar abajo con dificultad, se da cuenta con horror de que todo en la superficie está muerto y cada uno de los seres vivos que debería estar proveyéndole de energía con cada uno de sus ciclos evolutivos se ha atrincherado inteligentemente en una cueva sellada para dejarlo morir de hambre afuera de ella. Lo primero que el enorme árbol encontró al descender fue un mensaje directo escrito con musgo brillante que decía «Vete al cuerno», y finalmente se dio cuenta de que los seres vivos bajo sus raíces habían descubierto por completo su oscuro secreto. Si ellos no morían, él simplemente no viviría. Pero eso no fue todo. Apenas se acercó lo suficiente para poder leer el mensaje con total claridad, se reveló que lo estaban esperando pacientemente y había caído directo en una emboscada mortal, donde Rick y el resto de los seres vivos reunidos le dispararon varias lanzas gigantes
sujetantes al rostro, amarradas con lianas gruesas para poder arrastrarlo hacia abajo. Toda la parte superior de la roca se había convertido en una zona de batalla táctica, perfectamente oculta bajo el musgo protector, donde los chicos habían construido previamente varias ballestas gigantes y habían tejido unas lianas lo suficientemente fuertes para someter al árbol, el cual se encontraba extremadamente debilitado por la falta de alimento que ellos se negaron rotundamente a proveerle al elegir vivir en paz. Rick motiva con gritos a sus hombres para que jalen con fuerza, pero ellos tampoco están al tope de su capacidad física debido al encierro. Sin embargo, deciden darlo todo en este último esfuerzo y siguen disparando las lanzas para lograr arrancar al árbol de raíz y poder abrir un enorme agujero que los lleve directo a la superficie. Uno a uno, las fuertes ramas del árbol gigante comienzan a fragmentarse y a romperse de golpe, permitiendo que la brillante luz del sol atraviese finalmente por el techo rocoso y les dé una gran esperanza a los chicos de que puedan salir muy pronto de ese horrible lugar. Cuando Rick se da cuenta con astucia de que están a punto de vencerlo por completo, ordena las bases definitivas del plan, lo que significa disparar una serie destructiva de lanzas a la base misma del árbol, lo único que lo mantiene todavía unido a la tierra fértil y el lugar perfecto para aprovecharse de su debilidad física. A sus soldados entrenados solo les toma una fracción de segundos dar en el blanco exacto y de inmediato comienzan a jalar al árbol justo donde es más débil. Ahora solo queda una intensa batalla de pura resiliencia por ver quién de los dos bandos puede soportar más la presión. Y como era de esperarse, el gran árbol sagrado, que ya estaba casi totalmente seco por la falta de energía vital, termina cediendo por completo y sus raíces principales se despegan del suelo rocoso, otorgándole una victoria histórica a Rick y a todos los seres vivos que habían estado atrapados allí durante innumerables ciclos de vida. Derrotado y sumamente triste en el suelo, el árbol moribundo le pregunta con profunda confusión cómo es posible que ninguno de ellos odie realmente al prójimo ni quiera hacerse daño mutuo en ese encierro, alegando con malicia que aún tienen tiempo de traicionarse. Cualquier muestra de desprecio o ira en este momento crucial le daría la fuerza mística suficiente para levantarse con furia, pero ya es demasiado tarde para convencer a quienes fueron sus sufridos prisioneros durante tantas eras. Todos han aprendido a vivir en armonía y paz absoluta, y absolutamente nadie le hace daño a nadie en esa comunidad. Esa es, sin duda, la mayor muestra de fortaleza mental que han podido lograr juntos, y unos segundos después el árbol madre finalmente muere de inanición, permitiendo de inmediato que todos regresen libres a sus respectivos hogares en la forma evolutiva que tienen ahora, pero algunos habitantes no están del todo conformes con quedarse así para siempre, así que le preguntan con preocupación a Rick si tiene alguna solución tecnológica para regresarlos a sus cuerpos originales de carne y hueso, y él, con su clásica actitud despreocupada, les dice que solo tienen que creer con fuerza que es posible. Les pide amablemente que cierren los ojos y se concentren por un par de segundos en su antigua forma física, pero apenas ellos obedecen la orden, él sale huyendo a toda velocidad hacia la nave espacial junto a Morty para escapar definitivamente de ese maldito planeta antes de que algo más los aprisione una vez más por una inexplicable y larga cantidad de tiempo. Mientras el resto confía ciegamente en que están a punto de regresar mágicamente a sus cuerpos originales, nosotros podemos ver claramente cómo Rick aborda un pequeño globo aerostático que construyó en secreto a espaldas de todos y lo usa de inmediato para alejarse de allí lo más rápido posible, dejando completamente abandonados al resto de los habitantes, quienes no tienen ninguna idea técnica de cómo llegar por su cuenta hasta arriba. Luego de dejarlos a todos abandonados a su suerte en ese misterioso planeta salvaje, nuestro dúo dinámico se sube rápidamente a la nave espacial, pero antes la carga por completo con toda la valiosa savia que pudieron recolectar del entorno y regresan directo a su cómodo garaje en la Tierra, donde seguramente tienen el equipo científico necesario para construirse un par de cuerpos nuevos y saludables. Al llegar a la sala de la casa, Morty encuentra a su hermana Summer leyendo tranquilamente en el sofá y se da cuenta con asombro de que solo se fueron por una simple mañana, así que seguramente el tiempo en ese extraño planeta funciona de forma totalmente diferente, ya que según sus propios cálculos, vivieron unas cuantas cientos de vidas completas, atrapados en ese caótico mundo subterráneo. Ella sostiene un complejo libro de biología escolar en sus manos y Morty se ofrece amablemente a ayudarla con sus tareas pendientes. Después de todo lo que pasó, en menos de un día ha experimentado en carne propia la evolución de todos los seres vivos que existen en la naturaleza y quizás tenga un par de excelentes consejos prácticos para ayudarla con su complicado trabajo, pero su cabeza está en blanco, revelándonos que no aprendió nada de las cientos de vidas que acaba de vivir y entregándonos así el final de este episodio.